50 clásicos de la filosofía. Capítulo 46. Peter Singer. Todos los días, de camino al trabajo, pasamos por un estanque del parque en el que los niños les gusta jugar los días de calor. Una mañana vemos que uno de ellos agita los brazos en el agua, al parecer porque se está ahogando. Si nos metemos en el agua para llegar hasta el niño, nos vamos a estropear los zapatos nuevos que nos acabamos de comprar, nos llenaremos de barro el traje y llegaremos tarde al trabajo. En las clases de ética práctica de Peter Selinger, los estudiantes dicen unánimemente que debemos meternos en el agua para salvar al niño. Todos los demás sencillamente no importa. Pero si nuestra reacción normal ante este tipo de situaciones es, evidentemente, la de actuar para salvar a la vida del niño, ¿por qué gastamos tanto en cosas superfluas? Más zapatos, salidas a cenar, redecorar la casa, cuando ese dinero podría salvar fácilmente la vida de otros niños? O como señala con contundencia Singer, es posible que cuando decidimos emplear el dinero en este tipo de cosas en vez de ayudar a alguna organización benéfica, dejemos que muera un niño al que podríamos haber salvado. Este tipo de enigmas son la materia de la filosofía práctica de Singer. Australiano de nacimiento, el profesor de Princeton alcanzó notoriedad con Liberación Animal, 1973. Su enfoque exquisitamente racional le ha llevado a actitudes controvertidas, como la de rechazar el carácter sacrosanto de la vida humana y elevar los derechos de los primates. De modo que cuando empezó a analizar la cuestión de la pobreza en el mundo, los resultados iban a ser siempre interesantes. Salvar una vida es un libro muy accesible que además encierra las posturas filosóficas más generales de Singer, por lo que constituye una buena introducción a su pensamiento. Fijarse en los hechos. A Singer no se le escapa el gran incremento de la prosperidad en los últimos 50 años, que ha sacado de la pobreza a millones de personas. En 1981, 4 de cada 10 personas del mundo vivían en estado de extrema necesidad. En 2008 era una de cada 4. No obstante, más de 1.4 millones de personas siguen viviendo con menos de $1,25 al día, el umbral de pobreza fijado por el Banco Mundial, y pese al rápido aumento del nivel de vida en el este asiático, la cantidad de personas extremadamente pobres del África subsahariana, el 50% de la población, no ha variado en 30 años. Además, subraya Singer, el significado de pobre en los países desarrollados es distinto del de pobre en el resto del mundo. La mayoría de las personas que entran en esta categoría en los países ricos disponen de agua corriente, electricidad y acceso a una atención sanitaria básica, y sus hijos pueden recibir una educación gratuita. La mayoría posee televisor y coche. Aunque no tengan una dieta saludable, casi nadie pasa hambre de verdad. Para los pobres de los países en desarrollo, la pobreza significa no tener suficiente comida para al menos parte del año, dificultades para disponer de agua potable y escasa o nula asistencia sanitaria. Aunque dispongan de suficientes alimentos, su dieta puede carecer de nutrientes fundamentales, cuya consecuencia puede ser unos niños con lesiones cerebrales permanentes. En los países pobres, 1 de cada 5 niños muere antes de cumplir 5 años. En los ricos ocurre como 1 de cada 100. Miles mueren de sarampión, una enfermedad fácilmente tratable, pero por el simple hecho de que sus padres no tienen medios para llevarlos al hospital. ¿Qué sentirán los padres?, se pregunta Singer, que ven cómo su hijo se va debilitando poco a poco y muere, sabiendo que se podría haber evitado. Mediante diversos ejemplos explica que, aunque la mayoría pensamos que debemos aliviar el grave sufrimiento de personas inocentes, aunque nos suponga incluso un coste elevado, parece que solo lo hacemos en situaciones en que nos vemos implicados directamente. Pero si hemos de ser consecuentes con tal convicción, hay que cambiar la intuición por la lógica. Si las personas mueren por falta de alimento, agua o asistencia sanitaria y podemos evitarlo sin tener que sacrificar nada sustancial, lo debemos hacer. Al dar dinero a las organizaciones de ayuda, podemos contribuir directamente a salvar vidas, sin que nos suponga ningún gran coste. Por lo tanto, es un error no dar dinero a las organizaciones de ayuda. Nuestra obligación es actuar. Para argumentar su tesis, Singer recurre a una fuente sorprendente, la religión. Señala que en la Biblia hay 3.000 referencias al alivio de la pobreza. Santo Tomás de Aquino afirmaba que toda provisión que tengamos después de satisfacer nuestras necesidades y las de nuestra familia es por derecho natural para sustento de los pobres. En hebreo, la palabra que se traduce como caridad y sedaká significa justicia, un término con el que se da por supuesto que dar es una parte esencial de una vida buena. Además, el Talmud dice que la caridad equivale al conjunto de todos los demás mandamientos, y que el judío debe dar al menos el 10% de sus ingresos a la sedaká. Los conceptos islámicos de zakat
y Sadaka también encierran la idea de dar de forma sistemática. En la tradición china hay mensajes similares. Apunta Singer, nada tiene de nuevo la idea de que tenemos la ineludible obligación moral de ayudar a los necesitados. Dar, asegura, no es una cuestión de caridad, sino de nuestra obligación y sus derechos. En respuesta a quienes alegan que dar dinero o alimentos fomenta la dependencia, Singer lo acepta y señala que debemos dar dinero o alimentos solo en situaciones de emergencia, como sequías o inundaciones. Es mucho mejor ayudar a las comunidades a construir fuentes de riqueza sostenibles o a cultivar sus propios alimentos. Y como respuesta a la idea de que antes de pensar en el mundo en general, debemos ocuparnos de los nuestros, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Acepta que podría ser más natural que queramos dar a la familia, los amigos y la comunidad local, pero esto no lo hace más justificable éticamente. También se ocupa de la idea de que las personas deben tomar decisiones sobre lo que han de darse a sí mismas, una cuestión en que no existe nada absolutamente correcto ni incorrecto. Singer lo rechaza como un pobre relativismo moral. Es evidente que la posibilidad de salvarle la vida a un niño es una cuestión de obligación. Si un adulto ve que se ahoga un niño y no hace nada, aduciendo la libertad de decisión, pensaremos que es perverso o está loco. ¿Por qué no damos más? Singer señala los diversos factores psicológicos que explican la actitud de no dar. Observa el hecho de que las personas damos más cuando se nos muestra la imagen de un niño que se muere de hambre que ante cifras estadísticas sobre la pobreza. Recuerda las palabras de la Madre Teresa: si me fijo en la masa, nunca voy a actuar. Si miro a la persona, actuaré. Los desastres naturales que se producen en los países lejanos nos perturban menos porque no tenemos con ellos ninguna relación emocional. Por ejemplo, los estadounidenses dieron 1.500 millones de dólares para las víctimas del tsunami asiático, pero al año siguiente donaron 6.500 millones para ayudar a los afectados por el huracán Katrina en Nueva Orleans. El deseo de ayudar a la familia o al grupo tribal forma parte de nuestra evolución, y así se comprende ese impulso a ayudar en situaciones que no nos son más cercanas. Sin embargo, en estos tiempos de comunicación instantánea ya no se puede justificar este parroquialismo. Todas las noches vemos la devastación en los noticieros, y en muy pocos días el dinero que demos puede producir un efecto inmediato en la vida de las personas del otro lado del mundo. Singer también considera el hecho de nuestra menor propensión a actuar si lo que damos parece que cae en saco roto. Este factor de futilidad significa que estamos mucho más dispuestos a dar si nuestra aportación significa que se van a salvar 50 personas de un grupo de 100, que si se van a salvar 200 de 1000. Lo que nos afecta no es la cantidad total de vidas que se salven, sino el poder que pensamos que pueda tener lo que donemos. Sin embargo, es evidente que podemos transformar la vida de las personas a las que ayudemos. Los estudios psicológicos demuestran que los humanos preferimos cuidar de nosotros mismos a hacerlo de personas extrañas, pero Singer alega que esto nunca debiera ser una justificación de no dar a quienes no conocemos o nunca vamos a conocer. La pregunta clave ha de ser ¿qué deberíamos hacer? Nuestro dar no se debe basar en reacciones emocionales, aunque en algunas tradiciones se subraya el anonimato como la forma suprema de dar. Singer sugiere hacerlo a plena luz, es decir, crear una nueva cultura del dar que lo haga cada vez más aceptable y exigible de la sociedad. ¿Tu hijo o el mío? Dadas las vidas que podemos salvar con nuestro dinero, Singer se pregunta si se puede justificar que mandemos a nuestro hijo a una escuela privada cara o una universidad del más alto nivel. Lo podemos hacer, pero solo si es con la intención de que, como consecuencia de esa educación, vaya a beneficiar a muchas personas, y no solo a sí mismo, sea mediante el trabajo directo para los más necesitados o dando dinero del que gane. La cuestión se engloba en el tema más general de cómo medimos el valor de la vida de nuestro propio hijo en relación con la de otros niños. Si por ejemplo gastamos 400 o 4.000 veces más en nuestro hijo que en otro niño extremadamente pobre de otro lugar, significa que el valor de la vida del nuestro es 400 o 4.000 veces superior. La conclusión de Singer es que nunca podremos huir de la naturaleza humana y pensar que amamos y cuidamos de otros niños, tanto como a los nuestros, pero tampoco podemos justificar dar a nuestros hijos lujos si la consecuencia es que no podemos contribuir a satisfacer las necesidades elementales de otros niños. Singer no es comunista ni socialista extremo. Por ejemplo,
No defiende los impuestos elevados y se descubre ante los empresarios que hacen más rico al mundo. También admite que a veces es preferible dar menos ahora si está montado un negocio que después pueda generar mayor riqueza. Por otro lado, al dar ahora podemos reducir la pobreza, lo cual mitigará los efectos posteriores de esa pobreza. ¿Cuánto hay que dar? ¿Cuánto deberíamos dar? Singer recuerda que hay unos 855 millones de personas ricas en el mundo, es decir, con unos ingresos superiores a los ingresos medios de una persona adulta de Portugal. Si cada una diera solo $200 al año, la pobreza global se reduciría a la mitad. No con ayudas a corto plazo para resolver problemas puntuales, sino con intervenciones para hacer realmente sostenibles las comunidades más pobres. Y $200 no puede ser mucho dinero, privarse de un par de buenas comidas o menos de $20 al mes. Singer se ocupa de forma especial del estúpido derroche de todos los multimillonarios del mundo, aparte de las decenas de millones desperdiciados en enormes yates y aviones privados. Menciona al empresario de las telecomunicaciones Anoussehr Ansari, de quien se dice que pagó 20 millones simplemente por pasar 11 días en el espacio. El yate de Paul Allen, cofundador de Microsoft, costó $200 millones. Cuenta con una tripulación permanente de 60 personas y además emite enormes cantidades de CO2. Ha llegado el momento de dejar de pensar que esa forma de derrochar el dinero es demostración de vanidad estúpida pero inocua, dice Singer, y de que empecemos a considerar la prueba de una flagrante falta de preocupación por los demás. Cuenta la historia de Chris Ellinger y su esposa Ann, fundadores de una organización llamada la Liga del 50%, cuyos miembros se comprometen a dar al menos la mitad de su riqueza. La web no va dirigida solo a millonarios, y en ella se habla de una pareja que se ha comprometido a vivir con menos de $46,000, los ingresos medios de la estadounidense, y donar todo lo que ganen que supere esa cantidad. El donante subraya: podría haber vivido fácilmente una vida aburrida e intrascendente. Hoy doy gracias por vivir una vida de servicio y significativa. Comentarios finales. Singer termina el libro recordando a su amigo Henry Spira, activista de los derechos animales y la justicia social, que en su lecho de muerte dijo: creo que lo que uno más desea es sentir que su vida ha sido algo más que consumir productos y generar basura. Pienso que a uno le gusta mirar atrás y decir que ha hecho todo lo posible para hacer de este mundo un lugar mejor para los demás. Dicho de otro modo, ¿qué otra mejor motivación puede haber que hacer todo lo que se pueda para reducir el dolor y el sufrimiento? En una encuesta a 30,000 estadounidenses, se vio que las personas que hacían del dar parte de su vida aseguraban que eran muy felices, con una frecuencia media superior en un 43% a la de las personas que no daban. La cifra era parecida a la de quienes realizan trabajo voluntario para organizaciones benéficas. Parece que se confirman así las palabras de Buda: pon el corazón en hacer el bien, hazlo una y otra vez y te colmará la alegría. Pero parte de la tesis de salvar una vida es que debemos pensar en algo más que los beneficios emocionales del dar y considerar su ética irrefutable. Singer recuerda que la vida buena no está en la buena salud, las propiedades, el coche nuevo ni las vacaciones, sino en el reconocimiento de que podemos hacer para que el mundo sea un lugar más justo. Su deseo de ir más allá de los muros de la filosofía académica lo ha colocado en la lista de los principales intelectuales públicos del mundo. Salvar una vida es el recordatorio de que la filosofía sólida puede estar en el mundo real. Peter Singer. Singer nació en 1946. Sus padres emigraron a Austria huyendo de la persecución nazi en su Austria natal. Estudió Derecho, Historia y Filosofía en la Universidad de Melbourne y después consiguió una beca para proseguir sus estudios en Oxford, donde se centró en la filosofía moral. Después de algunos breves periodos de docencia en Oxford y en la Universidad de Nueva York, regresó a Australia, donde permaneció 2 décadas trabajando en la Universidad de Melbourne y Monash. En 1999 pasó a ocupar la cátedra de bioética primera W de Camp de la Universidad de Princeton, puesto en el que sigue ejerciendo. Algunas de sus obras son Ética Práctica, 1979-2009, Repensar la vida y la muerte, 1994-1997, Una izquierda darwiniana, 2000, Somos lo que comemos, 2007-2009, con Jim Mason, Hegel, 1982, y Should the Baby Life? Problem of Handicapped Infants, 1985. 1667. Ética. Las cosas particulares no son más que afecciones de la contribución de Dios, de los atributos de Dios, o modos mediante los cuales se expresan los atributos de Dios de una manera cierta y determinada. En cuanto a los términos bueno y malo, no indica ninguna cualidad positiva de las cosas consideradas en sí mismas,
sino que son meramente modos de pensar o nociones que nos formamos con la comparación de las cosas entre sí. Así pues, una y la misma cosa pueden ser al mismo tiempo buena, mala e indiferente. Por ejemplo, la música es buena para el melancólico y mala para quien está lleno de pena, pero para el sordo no es buena ni mala. A la enfermedad humana de moderar y controlar las emociones la llamo servidumbre, porque cuando el hombre expresa de sus emociones no es su propio dueño, sino que está a merced de la fortuna. En dos palabras, el libre albedrío es una ilusión, pero el dominio de nuestras emociones y el aprecio de la perfección de las leyes universales puede conducir a una vida buena. En la misma línea, Sam Harris, Free Will, Gottfried Leibniz, de Odisea. Y así hemos concluido un capítulo más de 50 clásicos de la filosofía. Y pues activen la campanita, denle like, suscríbanse para más contenido y nos andamos topando en el siguiente audio, video o lo que eso sea.